Vamos a comenzar con una oración, como siempre. El día de hoy, antes de orar, el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy importante y estoy seguro de que es importantísimo. Aquellos que, aquellos que tengan claro este tema verdaderamente estará, no digo que estará segura su salvación, pero los que no tengan claro este tema, está segura su perdición. O sea, verdaderamente, o sea, es así de literal. Así que bueno, sin más tiempo que perder, vamos a hacer una oración para invocar la presencia de Dios en este lugar. Padre bendito que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este hermoso día que ya ha llegado, Señor, día esperado, día anhelado, es tu sábado santo. Señor, al recibir este sábado, queremos pedir tu presencia en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos dirija, que nos enseñe, que nos instruya. Que tus ángeles nos rodeen y nos protejan en todo momento. Padre, ayúdanos a poder tener claridad mental, a poder dejar nuestros preconceptos, que seas tú el que nos enseñe, que podamos dejar atrás todo lo que nosotros pensamos que está bien y podamos aceptar lo que tú nos quieres mostrar en esta noche, Señor. Gracias te damos porque siempre nos escuchas. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, amigos, Amén. queridos, les pido por favor sus micrófonos apagados, como siempre ahí ustedes ya saben, bien juiciosos, muy bien. Y el título de hoy, Elena White, Elena G. White, ¿inspirada por Dios o por Satanás? Qué duro, ¿ah? Qué duro el título, pero es lo que nos hacen pensar muchas veces, muchas corrientes que también van saliendo incluso dentro de la iglesia adventista, conservadores, miembros de la iglesia, tienen ciertas dudas o reticencias respecto a este tema, así que para aclararlo, bueno, nosotros ya hablamos en la primera jornada de salud sobre como una introducción respecto de la vida y la obra de Ellen White. Eh, Fue una escritora norteamericana, murió en 1915, escribió 40 libros, y recuerdan, traducido, bueno, más de 40 libros en realidad, traducido a más de 160 idiomas. Su inspiración sigue motivando vidas hasta el día de hoy, inclusive la mía. Bueno, en sus libros nos advierte muchas cosas sobre el orden mundial, las sociedades secretas. También aparecen los libros de enfermería como una pionera mundial en temas de salud. Impactó el campo de la educación creando escuelas piloto en el campo. Impulsó la medicina preventiva y las terapias naturales 100 años antes de que estuvieran de moda. Esta mujer era tremendamente visionaria, adelantada a su tiempo. Bueno, sabemos que hace 150 años pensaban que fumar tabaco era bueno para las enfermedades pulmonares, hoy en día se sabe que no. Y Ellen White, por revelación divina, también habló en contra del uso del tabaco, decía que era un veneno lento, y así muchas otras cosas que para la época los médicos se burlaban de ella, pero hoy en día son hechos más que comprobados científicamente. ¿Cómo ella sabía todo esto? Si solamente llegó hasta tercero, o sea, a los 11 años dejó de asistir a la escuela debido a un accidente que ella tuvo, recibió un piedrazo en su rostro, lo cual le dejó serias consecuencias a lo largo de toda su vida. Ella tuvo que vivir con estas consecuencias, ella tenía muy poca salud, era muy débil, le dejó secuelas de por vida. Entonces, si no tenía estudios, ¿cómo llegó a ser tan sabia? Mucho más sabia que incluso los médicos de aquella época, incluso mucho más sabia que los teólogos de aquella época. Bueno, a los 17 años, en diciembre de 1844, luego del gran chasco, recibió su primera visión dada directamente del mismísimo Dios. Recuerdan que
estuvimos hablando sobre el gran chasco, lo que pasó en 1844 cuando se cumplen las 2300 tardes y mañanas, donde se cumple la profecía de Apocalipsis 10, donde se cumple la profecía de Apocalipsis 14. Muy bien. Todo eso sucedió luego de el gran chasco, la primera visión de Ellen White. Y a pesar de ser solo una adolescente y sentirse anonadada por el llamado de Dios a servirle en un controvertido rol profético, Ellen White fue obediente al llamado divino y comenzó a compartir los mensajes que Dios le daba. Muy bien. Ahora me acabo de dar cuenta de que yo no estoy compartiendo mi pantalla, menos mal que me di cuenta antes de avanzar, porque igual yo no había avanzado ninguna diapositiva, solamente estaba haciendo un resumen de lo que ya vimos en la jornada de la Reforma Pro Salud, así que lo estaba refrescando la memoria. ¿Qué pasa con Ellen White? Muy bien, vamos a ver algunas citas. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es el dragón? Satanás, ¿sí? ¿Y quién es la mujer? La iglesia de Dios, el remanente. Y se fue a hacer guerra Satanás contra el resto de la descendencia de ella, de la mujer, de la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta es la iglesia de Cristo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? Porque ya sabemos que los mandamientos de Dios son los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, se vuelven a recordar. Pero ¿cuál es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Muy bien, aquí Juan se estaba postrando delante de un ángel y el ángel le dice, no lo hagas. Y le dice aún más, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por lo tanto, la iglesia de Cristo es la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de la profecía, reemplazando los significados, ¿verdad? No es tan difícil hacerlo. Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Nuevamente aquí estamos juntando la ley con la profecía. La ley y el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Efesios, bueno, aquí vemos también la profecía no viene porque el hombre se le ocurre traerla, se le ocurre decirla, sino que los hombres hablan inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, no por voluntad propia. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó, no sé quién tiene prendido su micrófono. Muchas gracias, amigos. Mantengan sus micrófonos ahí en silencio, por favor. Muy bien, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, también Dios instituye a unos ser apóstoles, a otros también ser profetas. Por lo tanto, el don profético es uno de los dones del Espíritu Santo. Hay que entender esto, porque muchas veces dicen, no, es que van a venir falsos profetas y Cristo lo dijo. Claro, van a venir falsos profetas, pero también Dios instituye profetas. Y esto hay que tenerlo claro, y no cualquiera es profeta. Evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sí? ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ¿con qué fin Dios levanta apóstoles,
incluso profetas, hablando de profetas, porque estamos hablando del don profético en sí mismo, ¿para qué los levanta? Para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cómo sabemos si alguien viene de Dios o no? Si alguien es profeta de Dios o no. Muy bien, Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. ¿Cuál era la ley? Los 10 mandamientos. ¿Cuál era el testimonio de Jesucristo? El espíritu de profecía. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, si no hablan conforme a la palabra de Dios, a sus 10 mandamientos, a las profecías que en ella hay, es porque ellos salieron corriendo solos y nadie los mandó. Muy bien. Aquí les comparto una encuesta global, mundial, de los miembros de la Iglesia Adventista. Y se les pregunta, ¿con qué frecuencia lees los escritos de Ellen White? Y aquí está en rojo, nunca, en anaranjado más de una vez al mes, en amarillo aproximadamente una vez a la semana, o sea, una vez al mes, verde más de una vez por semana, perdón, el amarillo es una vez a la semana, el verde más de una vez por semana y el verde oscuro diariamente o más de una vez por día. Y aquí encontramos paralelismo entre esa misma encuesta en el 2013 y en el 2018. Nos centramos en el 2018, que es la más cercana ahora. Vemos que diariamente lo leen solamente el 17% de los miembros de la iglesia a nivel mundial y que el 21% nunca los lee. Luego otra encuesta que dice, ¿aplico lo que aprendo de los escritos de Ellen White en mi vida diaria? Y bueno, el mismo paralelismo, el rojo totalmente en desacuerdo y el más verde totalmente de acuerdo. Solamente el 20% decía haber aplicado lo que aprende de Ellen White, ya sea en Reforma Pro Salud, en Carácter, la naturaleza de Cristo, todos los escritos que ella tiene para la edificación de la iglesia. Y aquí, bueno, este está en inglés, que significa confianza en el don profético de Ellen White. El 74% dijo confiar plenamente en esto, ¿sí? Que como lo abraza de corazón. Y el 3% dice que no es importante para ellos. El 12% dice que lo acepta porque la iglesia lo enseña. Bueno, el 4% tiene algunas preguntas sobre eso, o sea, como algunos cuestionamientos sobre esto. El 4% literalmente no lo acepta y ya el 3%, bueno, no entiendo esas palabras. Ahí a lo mejor Javier, si es que está conectado, me podría decir lo que dice, I have major doubts about it. Bueno, no sé tanto inglés, algunas cosas no. Pero eso no es lo principal. Lo principal es que sobre Ellen White hay varias ideas, o sea, muy pocos lo leen, ¿sí? Muy pocos lo leen, el 20% apenas, el 17%, y vemos que también hay cierta disparidad en la confianza hacia sus escritos, hacia su don profético. Pero no solo eso, ahora dejando de lado un poco el tema de Ellen White, yo les voy a hablar sobre, resumidas cuentas, lo que es la búsqueda del Jesús histórico. La búsqueda del Jesús histórico es como una especie de grupos de personas que creen en Jesús, creen en su vida, creen que Él existió, pero que se dedican a buscar, aclarar cuál es el Jesús histórico, cuál es el Jesús auténtico y cuál es el Jesús de la fe. Porque ellos piensan que los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son reales, pero que a través luego del segundo siglo se le agregaron otras cosas que son como leyendas que se contaban sobre Jesús, que ellos dicen que no son verdad.
Por lo tanto, ellos buscan aclarar esto. ¿Cuál es la parte de Marcos que dice la verdad, la mentira, una leyenda? Y ellos se juntan 2 veces al año para verificar esto y hacen como sus conferencias. Ellos sí creen en Jesús, creen en la Biblia, pero en parte de ella. Entonces ellos hicieron un ejercicio una vez y dijeron, muy bien, vamos a ver qué partes de Marcos son auténticas. Y dentro de este concilio empezaron a averiguar, que Marcos es el libro más corto de los 4 evangelios, y solamente coincidieron en una sola frase, entre todas las personas que estaban allí, una sola frase. En Juan, en el evangelio de Juan, no encontraron ninguna frase, o sea, no estuvieron de acuerdo en ninguna frase. ¿Ustedes creen que esto es bueno o es malo? Verdaderamente es malo porque estamos dudando de la veracidad de la Biblia y sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, pero estas personas no piensan así. Entonces, ¿quién es la autoridad definitiva para decidir la verdad del error, para definir qué es verdad o qué es mentira? Esto verdaderamente como que nos deja allí como a la deriva y esto anula la efectividad del evangelio, ¿sí? Anulan su efecto verdaderamente, porque ellos dicen creer, pero no en todo. O sea, creen, pero solamente en algunas cosas. Y ellos como que deciden, a ver, esto lo dijo inspirado por Dios y esto lo inventaron. ¿Cómo podemos nosotros evaluar a un profeta? Un profeta habla por sí mismo, ya vimos que no, habla inspirado por el Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos decir, a ver, el 60% de lo que dice este profeta es verdad y el 40% no. O el 40% es verdad y el 60% no. Nosotros podemos decir, podemos aclarar estas cosas por nosotros mismos. Podemos poner en duda, por ejemplo, a Isaías, a Jeremías y decir, a ver, de Jeremías, no, la mitad es cierto y la otra mitad no, la otra mitad se lo inventó él porque tenía ganas de escribir un poco más. Muy bien, vamos a ver qué dice Ellen White sobre los testimonios. Los testimonios son los escritos de Ellen White. A eso ella le llama los testimonios. ¿Sí? Y esto es lo que dice ella de sí misma. La hermana White no es la originadora de estos libros. Ellos contienen la instrucción que Dios le dio durante la obra de su vida. Encierran la preciosa y consoladora luz que el Señor generosamente le reveló a su sierva para darla al mundo. Desde sus páginas, esta luz ha de brillar en los corazones de los hombres y las mujeres para conducirlos al Salvador. El Señor ha declarado que estos libros deben ser esparcidos por todo el mundo. Hay en ellos verdades que, para quienes las reciban, serán sabor de vida para vida. Son testigos silenciosos de Dios. Muy bien, ella misma dice que ella no es la originadora de los libros, sino que contienen la instrucción de Dios. Luego, ella hablando de sus libros, ahora, ¿de qué habla aquí? Yo no escribo ni un artículo en el periódico, y en el periódico se refiere a, yo no lo anoté, pero es los textos de Review and Herald, y son otros 2 más, que ella escribía en las revistas y en los periódicos, ¿sí? Yo no escribo ningún artículo en el periódico expresando meramente mis propias ideas. Representan lo que Dios ha abierto ante mí en visión, los rayos preciosos de luz que brillan desde el trono. O sea, ella escribe de sí misma, ella escribe por sí misma, o escribió por su propia sabiduría. Ella solamente representaba en lo que escribía lo que Dios le había revelado en las revistas y el periódico. Vamos a ver ahora de las cartas. Débil y temblorosa me levantaba a las 3 de la mañana para escribiros. Dios hablaba por medio de la arcilla. Diréis tal vez que esta comunicación era solamente una carta. Sí, era una carta, pero motivada por el Espíritu de Dios para presentar a vuestras mentes lo que se me había mostrado. Testimonios para la iglesia. Y en Joya de los Testimonios también lo encontramos. Y el mensaje selecto, tomo 3, 55.6.
Muy bien, vemos que ni siquiera en sus libros, ni tampoco en las revistas, ni en el periódico, ni en sus cartas, ella escribía de su propia voluntad, porque a ella se le ocurría, a este hermano le voy a dar este consejo, porque a mí me parece que está haciendo algo mal, y le voy a decir que viene de Dios. No, ella nunca expresó su propia opinión en ningún escrito. Vamos a seguir profundizando más en esto. Y ella dice, o está Dios enseñando a su iglesia, reprendiendo sus errores, fortaleciendo su fe, o no lo está haciendo. ¿La obra es de Dios o no lo es? Dios no hace nada en sociedad con Satanás. Mi obra lleva la estampa de Dios o la del enemigo. No hay medias conclusiones en el asunto. Los testimonios son del Espíritu de Dios o del diablo. Fuertes declaraciones. O es de Dios o es de Satanás. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Muchas veces en mi experiencia he sido llamada a hacer frente a la actitud de cierta clase de personas que reconocieron que los testimonios eran de Dios. Muy bien, esta cita es muy importante. Oigan esto, lo repito. Muchas veces en mi experiencia he sido llamada a hacer frente a la actitud de cierta clase de personas que reconocieron que los testimonios eran de Dios, pero que tomaban la posición de que este asunto y aquel tema correspondían a la opinión y al juicio de la hermana White. Esto se acomoda a los que no quieren el reproche y la corrección, y cuando sus ideas son contradichas, tienen ocasión de explicar la diferencia entre lo humano y lo divino. Se parece bastante a lo que hacen estos amigos de la búsqueda del Jesús histórico, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ellos cuando sus ideas son contradichas, entonces ellos empiezan a decir, no, mira, esto fue ocurrencia de ella y esto no, esto sí fue inspirado por Dios. Sigue la cita. Si las opiniones preconcebidas o las ideas particulares de algunos son contradichas al ser reprendidas por los testimonios, ellos sienten inmediatamente necesidad de hacer clara su posición para discriminar entre los testimonios, definiendo lo que es el juicio humano de la hermana White y lo que es la palabra de Dios. Cualquier cosa que sostenga sus ideas acariciadas es divina, y los testimonios que corrigen sus errores son humanos. Son las opiniones de la hermana White. Anulan el efecto del consejo de Dios con su tradición. Muy bien. Seleccionar entre los escritos de la hermana Elena White diciendo, no, mira, sabes que estas cartas no, estas son de su propia idea, no, mira, no, porque está hablando en contra de lo que yo creo y no, mira, no le voy a hacer caso a esas cartas, mira, yo me guío por esto y por esto otro. El 60% de lo que ella dijo es verdad y el 40% tiene dudas. O era profeta o no era profeta, o era de Dios o no era de Dios. Los que interpretan los evangelios, volviendo a estos amigos, los que interpretan los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿anulan su efecto? Ellos dicen creer, pero no en todo. No lo niegan ni tampoco se oponen. O sea, es decir, que se cree en ellos, pero solo algunas cosas. Eso anula el efecto de ellos. Porque ellos también dicen que Génesis del 1 al 7 es una leyenda, la parte de la creación, el diluvio, y anulan todo esto, y nosotros sabemos lo importante que es saber de que la creación es una semana literal, y que Dios descansó en el séptimo día y lo santificó el día sábado, y que es parte de la ley de Dios, tanto en el cielo como en la tierra, como sabemos que está la copia de la ley de los 10 mandamientos, o sea, el original está en el cielo y la copia está en la tierra. Por lo tanto, decir qué es lo que es correcto e incorrecto de la Biblia, eso anula su efecto. Y de los escritos de Ellen White sucede lo mismo. ¿Y cuál es el gran engaño
dentro de la iglesia adventista en el tiempo del fin, según Ellen White, no según yo. El último engaño, y es en realidad según el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios se inspiró a Ellen White a escribir. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado, como lo leímos al principio, ¿verdad? O sea, se hará que no tenga efecto, que pierda el efecto, el testimonio del Espíritu de Dios. No negarlo, no oponerse a él, sino que pierda su efecto. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera, y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán, porque un error lleva a otro error y posteriormente a la perdición. Por eso no está en nosotros, en nuestras manos. Nadie ha recibido la tarea de definir y decir, esto es de Dios, esto no, esto es de la idea de Ellen White, no, esto era así, inspirado por Dios. Nadie ha recibido esa tarea. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Hablando de libros, revistas, el comentario bíblico adventista, que sería todo lo que está en las revistas estas, y cartas. Tremendo, tremendo. Y esto, ¿saben qué? Esto lleva a una enseñanza que se ha inmiscuido dentro de la iglesia adventista, incluso dentro de los grupos más conservadores. Y esta enseñanza yo les voy a dar como ejemplo de lo que sucede, de lo que sucede de seleccionar cuáles escritos de Ellen White dice la verdad y cuáles no, o cuáles son más inspirados por Dios y cuáles son menos inspirados. Esta enseñanza dice que no hay tres seres en la divinidad, o en la Trinidad, o en la deidad, como usted lo conozca, quiera llamarlos. Dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una fuerza, o que es el mismo Jesús, o que es una energía. Además, también dicen que Jesús tuvo un comienzo en algún momento previo de la historia, y que fue hecho Dios por el Padre en un momento específico. Entonces, ¿cómo se sostiene que la deidad no es un trío y que Jesús tuvo un comienzo en el tiempo? Si hay estas citas tan claras sobre Jesús, pero la vida de Cristo no era prestada, nadie podía quitársela. Yo de mí mismo la pongo, dijo él. En él estaba la vida original, no prestada, no derivada. Esa vida no es inherente en el hombre, puede poseerla solo mediante Cristo. No puede ganarla, le es dada como un don gratuito si cree en Cristo como su Salvador personal. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la fuente de vida abierta para el mundo. Por lo tanto, menciona su vida como original, no prestada, no derivada. Él tenía vida en sí mismo. ¿Cómo puede un ser creado tener vida en sí mismo? Es imposible, porque Jesús es Dios. El Espíritu Santo, y esto es un tema muy, muy controversial hoy en día. Yo seleccioné algunas citas sobre esto. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención ¿de quién?
de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. O sea, el Espíritu Santo tiene la plenitud del poder divino y es la tercera persona de la divinidad. Ah, no, pero es que esta cita no, aquí ella se confundió porque, bueno, el Padre. Bueno, ya sabemos que el Padre es el Padre, o sea, si no, no estaríamos aquí hablando de Dios. Ya después ustedes van a poder ver esa cita en el video para poder seguir avanzando. La gran comisión, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dice solo del Padre y del Hijo? ¿Dice solo en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, ¿qué dice Ellen White sobre este versículo en el comentario bíblico adventista? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres santos dignatarios del cielo, han declarado que darán poder al hombre para que venza las potestades de las tinieblas. Se prometen todos los recursos del cielo a los que mediante sus votos bautismales han hecho un pacto con Dios. Los tres santos dignatarios del cielo, por eso los ángeles dicen, santo, santo, santo es el Señor. Por eso ese himno, santo, 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 porque mencionas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los tres son santos. El hombre es puesto en su tumba líquida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultado con Cristo en el bautismo y levantado del agua para vivir la vida nueva de lealtad a Dios. Las tres grandes potestades del cielo son testigos. ¿Cuántas potestades del cielo dice? ¿Dos? ¿Solo el Padre y el Hijo? Ah, no, pero es que aquí ella se confundió porque ya al último se estaba poniendo viejita y... ¿Será eso? Dice que son invisibles pero están presentes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y omniscientes, reciben a aquellos que verdaderamente entran en la relación de pacto con Dios. Ellos están presentes en cada bautismo. Se refiere a ellos. ¿A quién es a ellos? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿es una fuerza del Espíritu Santo? ¿Es, no sé, una energía o es una persona? Bueno, ya vimos atrás que la otra cita anterior del Espíritu Santo y dice que la tercera persona de la divinidad. Así que, más claro, echarle agua. Pero eso es lo que pasa, mis amigos. Aquí es cuando empiezan las excusas y empezamos a decir, bueno, ahí ella no tenía claro el tema, o al principio lo tenía más claro y después al final, claro, como al final de su ministerio ya ella no tenía tan claro estas cosas, o al revés, al principio no tenía tan claro las cosas y al final sí, o sea, los primeros escritos no son tan válidos como los del final. Amigos, o son de Dios o son de Satanás. Dice, tengo mi obra que hacer para antes que ponerme a enfrentar los errores de los que se creen capaces de decir que qué cosa es un testimonio de Dios y qué cosa es una producción humana. Si los que han hecho esta obra continúan en su conducta, las agencias satánicas escogerán por ellos. Es fuerte esto, amigos, pero es cierto y es real. Y ella escribió sobre esto porque sabía lo que iba a pasar. Los que han ayudado a las almas a sentirse en libertad para especificar lo que es de Dios en los testimonios y los que son palabras no inspiradas de la hermana White, hallarán que están ayudando al diablo en su obra de engaño. Wow, wow. Esto es tremendo, mis amigos. O sea, aquel que se pone a seleccionar qué es lo que es de Dios y qué es lo de su propia mente, hablando de Ellen White, ¿no? De la hermana White, aquellos que se ponen a seleccionar, a ver, no, estas cartas sí, estas no, esto escrito sí, estos no, ¿están ayudando a quién? ¿A Dios? Al diablo en su obra de engaño. Wow.
Y ahora, hermanos, os suplico que no os interpongáis entre mí y el pueblo, para desviar la luz que Dios quiere que llegue a él. No quitéis por vuestras críticas toda la fuerza, toda la agudeza y poder de los testimonios. No sintáis que podéis disecarlos para que se adapten a vuestras propias ideas, aseverando que Dios os ha dado capacidad para discernir lo que es luz del cielo y lo que es expresión de simple sabiduría humana. Si los testimonios no hablan según la palabra de Dios, rechazadlos. No puede haber unión entre Cristo y Belial. O sea, si no hablan conforme a la palabra de Dios, los rechazamos todos. No, es que algunos sí hablan y los otros no. O los rechazamos todos o los aceptamos todos. Pero no podemos elegir lo que nos conviene porque tenemos creencias acariciadas desde hace tantos años que yo ya lo estudié y esto me lo sé al derecho y al revés. Y amigos, por algo ella escribió lo que escribió y no hay que cuestionarlo porque no es su palabra, no es su invento. O es de Dios o es de Satanás. Y yo creo y sé que es de Dios. ¿Por qué? Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, porque no les ha amanecido. Bueno, también existe una historia, permiso, voy a hidratarme un poco. Hay una historia que pasó también en su tiempo, mientras ella estaba viva, de un hermano que hace un largo viaje para saber dónde quería Dios que él desempeñase su obra. Y fue a hacer ese largo viaje para preguntarle a Elena dónde Dios quería que él trabajara. Y esto es lo que le respondió ella. No me siento con libertad para escribir a nuestros hermanos con respecto a su futura obra. No he recibido instrucción relativa al lugar donde usted debe establecerse. Si el Señor me da instrucción definida concerniente a usted, se la entregaré. Pero no puedo arrogarme responsabilidades que el Señor no me ha dado. Por lo tanto, si ella tomó esta determinación en este momento, que ya era 1909, ¿ustedes creen que en algún momento anterior ella ya había hecho esto? Claro que no. ¿Por qué? Porque verdaderamente ser profeta no es fácil. Porque tú no puedes hablar por tu propia opinión, porque la gente va a tomar eso como que es la palabra de Dios. Ahora, ella podría haberle dado un consejo de hermana, según lo que ella pensaba, donde viéndole los talentos más o menos que tenía el hermano, decirle, mire hermano, ¿sabe qué? Yo creo que usted debería ser colportor. Claro, podría haberle dado, pero el hombre, este hermano, viajó para saber qué era lo que Dios quería decirle. Por lo tanto, ella no podía responder esa pregunta, porque Dios no le había revelado esta cuestión. Muy bien. ¿Existe peligro en negar los testimonios? Bueno, ya vimos que sí, ¿no? Que aquellos que se ponen a decidir entre lo que es correcto y no, están haciendo la obra de Satanás. Pero ¿qué otros peligros hay? Los que os habéis estado educando a vosotros mismos dentro de un espíritu de crítica y acusación, recordad que estáis imitando el ejemplo de Satanás. Cuando os conviene, tratáis los testimonios como si creyerais en ellos, citando de ellos para robustecer alguna declaración que queréis que prevalezca. Pero ¿qué sucede cuando la luz es dada para corregir vuestros errores? ¿Aceptáis entonces la luz? Cuando los testimonios hablan en contra de vuestras ideas, los tratáis muy livianamente. No, este testimonio, no, este no me conviene, mejor no lo pongo en la predicación, ¿no? Porque va a hablar en contra de lo que yo creo. Tenemos que ser imparciales. No conviene que nadie deje caer una palabra de duda aquí y allí, que obre como veneno en otras mentes, sacudiendo su confianza en los mensajes que Dios ha dado.
que han ayudado a colocar el fundamento de esta obra y la han acompañado hasta hoy para reprochar, amonestar, corregir y animar. A todos los que se han interpuesto en el camino de los testimonios diré: Dios ha dado un mensaje a su pueblo y su voz será oída, ya sea que la oigáis, o la omitáis. Vuestra oposición no me ha dañado a mí, pero debéis dar cuenta al Dios del cielo que ha enviado esas amonestaciones e instrucciones para mantener a su pueblo en el camino recto. Tendréis que responder ante él por vuestra ceguera, por ser una piedra de tropiezo en el camino de los pecadores. Duras palabras, pero esta amonestación no está para criticarte si es que tú crees en otras cosas, si es que te choca decir, no, la Trinidad y el Espíritu Santo, o decir, no, es que Cristo tuvo un principio en el tiempo, Él no es eterno. Amigos, estas cosas están claramente definidas, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. El espíritu de profecía no contradice en nada la Biblia, en nada. Entonces, todos estos ministerios que hoy en día están funcionando, que hablan, que son llamados antitrinitarios o que son unitarios, por así decirlo, porque solo creen en Dios como Padre y el Hijo que después recibió la vida y el Espíritu Santo como una fuerza, ¿están haciendo la obra de Dios? Tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Eso no quiere decir que yo tengo derecho de juzgarlos, porque Dios los va a juzgar. Aquí está diciendo que Dios al final, ellos van a dar cuenta delante de Dios. Pero aún así, ellos están haciendo extraviarse a muchas personas en las tinieblas del error por su dureza de corazón. Pidamos el Espíritu Santo para que nos guíe. Muy bien. Ya quedando estas últimas dos citas, vamos a comentar. Vi el estado de algunos que se adherían a la verdad presente, pero que no hacían caso de las visiones. La forma que el Señor había escogido para enseñar en algunos casos a los que erraban en la verdad bíblica. Vi que los que atacaban las visiones no atacaban al gusano, al débil instrumento mediante el cual hablaba Dios, refiriéndose a ella, ¿no? Sino al Espíritu Santo. Vi que era una cosa pequeña hablar contra el instrumento, pero que era peligroso menospreciar las palabras de Dios. Pero vi que si ellos estaban en el error y Dios quería mostrarles sus errores por medio de visiones, esto es muy interesante. Vi que si ellos estaban en error y Dios quería mostrarles sus errores por medio de visiones, y ellos desdeñaban las enseñanzas de Dios por medio de visiones, quedarían abandonados para que siguieran sus propios caminos y corrieran en la senda del error y pensaran que estaban en lo correcto hasta que se dieran cuenta demasiado tarde. Entonces, en el tiempo de angustia, los oí clamar a Dios en agonía: ¿por qué no nos mostraste nuestro error para que pudiéramos haber hecho lo correcto y hubiéramos estado listos para este tiempo? Entonces un ángel los señaló y dijo: mi padre enseñó, pero no quisisteis ser enseñados. Habló mediante visiones, pero desdeñasteis su voz, y él os abandonó a vuestros propios caminos para que estuvierais satisfechos con vuestras propias obras. Cosa dura es dar coces contra el aguijón. Muy bien. Y aquí esto ya creo que ya va a quedar para dos viernes más. Seguramente vamos a hablar sobre este tema, sobre analizar esto, la luz menor y la luz mayor. El siguiente viernes tenemos a nuestro hermano JJ, José Javier,
que va a tener un tema en la reunión de la recepción de sábado. Así que para el otro viernes nosotros vamos a seguir analizando este tema. ¿A qué se refería Ellen White cuando hablaba de luz menor? ¿A qué se refería cuando hablaba de luz mayor? ¿Sí? Dice, se le ha prestado poca atención a la Biblia, pero el Señor ha enviado una luz menor para conducir a hombres y mujeres a la luz mayor. Hablando de la Biblia como luz mayor y Ellen White como luz menor. Pero ¿qué connotación le damos a esto? ¿Qué significa que sea luz menor? ¿Qué es menos importante? Si ya estamos viendo que es inspirado por Dios, ¿será que se está refiriendo a que es menos importante? ¿O a qué se está refiriendo? Bueno, todo esto lo vamos a ver en semanas próximas. Pero quiero que quede claro un punto. Los escritos de Ellen White o son inspirados por Dios o por Satanás. No hay términos medios. No hay un 60-40, no hay un 50-50, ni un 75-25. ¿Es el 100% o no es el 100%? Es el todo o nada. Así que mis amigos, sepamos pedir a Dios el Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos dirija respecto de estos temas. Porque no es por nuestra propia capacidad, no es con ejércitos ni con espadas, sino con mi Santo Espíritu, dice Jehová. No es por nuestra propia sabiduría, sino es por la sabiduría celestial. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu grandioso y glorioso nombre, Señor. Padre, te damos gracias porque tú no nos has dejado en tinieblas en este tiempo de oscuridad. Gracias porque tú has enviado una profeta, Señor, que habló claro y conciso respecto de todas las cuestiones que iban a suceder y las que aún no han sucedido, pero que nosotros sabemos que así serán. Ayúdanos a poder aceptar el Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos dirija hacia la verdad, ser mansos y humildes de corazón y aprender de ti, Cristo, a no ser orgullosos y confiar en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio conocimiento, lo que nosotros creemos que es verdad. Señor, guíanos hacia la verdad. Tu palabra es verdad. Enséñanos, instrúyenos, repréndenos, Señor, exhórtanos. Azótanos como a hijos, porque así es como demuestras tu amor. Señor, y arrástranos a ti. Humillados, te clamamos esto y te pedimos para que tú puedas ayudarnos a aceptar o rechazar lo que sea correcto, Señor. Sabemos que cada uno toma sus decisiones. Cada uno será juzgado por sus obras y al final las palabras que nos definirán serán bien hecho, no bien pensado, no bien imaginado, bien hecho. Ayúdanos a hacer bien, Señor, hacer las cosas bien. Señor, gracias te damos porque nos das aclaraciones respecto de estas cosas y podemos ser utilizados para poder disipar las tinieblas del error que Satanás ha empleado en este último tiempo y que es uno de los últimos engaños que él va a realizar y que ya está realizando, es poner en duda tus testimonios. Ayúdanos cada día, Señor, a leerlos. Ayúdanos cada día a poder practicarlos en nuestras vidas y a aceptarlos como una norma de fe para este tiempo del fin. Todo esto te lo agradecemos, te lo pedimos y te lo clamamos, Señor. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo y por su llaga en el costado y la sangre derramada sobre el propiciatorio. Amén, Señor. Amén.